Empecemos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Listo. Vamos a ver en la clase de hoy, pues, en este caso, un nuevo tema, sistemas dispersos, se le denomina a este tema. Y pues, vamos en este caso a ver, a ver soluciones, disoluciones, de qué consiste esto de los sistemas dispersos. Pues, bueno, vamos a mencionar conceptos también en cuanto a nuestros sistemas dispersos, ¿no? Se puede decir que nuestros sistemas dispersos son un conjunto de dos o más sustancias, ya sea de igual o diferente estado de agregación. Estos son interdependientes entre sí, cuyas partículas pues están dispersas o difundidas entre las partículas de la otra fase. Tenemos la fase dispersante, que integran un todo con características especiales sin que llegue a constituirse en compuestos químicos. Y pues una particularidad se puede decir de nuestros sistemas dispersos es que son componentes que pueden separarse con ayuda de procesos físicos como la filtración, la centrifugación, pues ya vamos a ver esto, ¿no? En este caso, como menciono, nuestros sistemas dispersos están formados por el medio o fase dispersante y por la fase dispersa. Recuerden, tengo dos, ¿no? Recuerden que los sistemas dispersos, como menciono, son un conjunto de dos o más sustancias de igual o diferente estado de agregación. Recuerden que menciono que tenemos dos, la fase dispersante y la fase dispersa, que ya vamos a ver más adelante, pues, en qué consiste esto de la fase dispersante y de la fase dispersa. Por el momento, les puedo mencionar que la fase dispersante es la fase donde se localiza el medio disperso. En este caso, ¿qué es? Se puede decir que la fase dispersante es la fase externa, en este caso pues puede ser el agua, y la fase dispersante, y la fase dispersa, perdón, es la que se encuentra distribuida en el interior y se le denomina pues fase interna, que en este caso pues puede ser un sólido, ¿no? Entonces, pues, como menciono, la composición de los sistemas dispersos son dos, el medio o fase dispersante, que es conocido también como fase externa, y el medio, y la fase dispersa, que es conocida como fase interna. Tengo dos, fase interna y fase externa. Ahora, en cuanto a la clasificación de nuestras dispersiones, yo tengo tres. Tengo las disoluciones o soluciones, tengo los coloides y tengo las suspensiones. Tengo tres tipos de clasificaciones, ¿no? Tengo las disoluciones o soluciones, tengo los coloides y tengo las suspensiones. Vamos a poner ejemplo de cada una de ellas para más o menos que se den cuenta en qué consiste. Ejemplo, en un vaso de agua, en un vaso, perdón, agrego agua, añado azúcar y revuelvo. Obviamente, imaginémonos en este caso. En un vaso agrego agua, añado azúcar y disuelvo. Disuelvo en este caso, ¿no? Si se puede, en este caso, observar a simple vista, el azúcar se disuelve en el agua formando un sistema completamente homogéneo. En las disoluciones o soluciones se forma un sistema completamente homogéneo. Recuerden, ejemplo en este caso de mis disoluciones o soluciones, pues en un vaso agrego agua, añado azúcar y muevo, en este caso revuelvo. ¿Qué sucede? Pues a simple vista, el azúcar se disuelve en el agua formando un sistema completamente homogéneo. Obviamente, en el caso de las soluciones y de las disoluciones. Ahora, en otro vaso, igual con agua, añado harina de pan y ajito. Como mencioné, en otro vaso, añado harina de pan y ajito. Obviamente, ustedes van a ver una mezcla homogénea o una mezcla turbia, una mezcla heterogénea. ¿Cómo van a ver? Si yo en un vaso
con agua, añado harina de pan y agito. ¿Cómo van a ver ustedes esta sustancia? ¿Una mezcla homogénea o una mezcla turbia? Una mezcla turbia, licenciada. Homogénea quiere decir pegajosa. No, una mezcla homogénea es como le estábamos diciendo en las disoluciones y en las soluciones. Una mezcla homogénea es cuando se disuelve totalmente, en este caso, pues del azúcar en el vaso. Como les decía, en un vaso agrego agua, añado azúcar y agito. Ustedes van a ver que se disuelve completamente el azúcar en el agua. Ahí es cuando un sistema es completamente homogéneo, porque se disuelve absolutamente todo el soluto en el agua, que en este caso es el azúcar, ¿no? Que mencionaba. Es el azúcar. Ahí es homogéneo, ¿no? En cambio, hablando de suspensiones, en un vaso con agua, Es agarro turbia la mezcla. y revuelvo. Muy bien, Arturito. Y Rosemary también, ¿no? La mezcla es turbia. ¿Por qué es turbia? Porque en este caso tenemos partículas de harina que no se disuelven completamente en el agua. Por eso la mezcla es turbia. Y de ahí las suspensiones. De ahí el nombre de suspensión. Ejemplo, ahora de nuestros coloides, pues se puede decir que es una son mezclas intermedias entre las soluciones y las suspensiones. Y las partículas en este caso no se pueden observar a simple vista. Pero ejemplos, tenemos la mantequilla, la jalea, la gelatina, la crema sólida, son ejemplos de coloides. En este caso, pues se puede decir que no son ni líquidos ni sólidos, intermedio entre los dos. La jalea, la gelatina, la mayonesa, la mantequilla, pues son como menciono, ni sólidos ni líquidos, intermedios. De ahí viene el nombre de coloides. Coloides, ¿no? Y pues vamos a, a mencionar en este caso las suspensiones y los coloides hablando de ejemplos en medicina. Por ejemplo, las suspensiones en medicina, pues obviamente, como menciono, vamos a hablar en este caso de estos sistemas dispersos que mencionamos en cuanto a la medicina. Obviamente, las suspensiones nos relacionamos mucho en nuestra cotidianidad, ya que esta mezcla se debe agitar antes de ser administrada. Por ejemplo, si en una medicina, no sé si ustedes han visto que solo es como polvito, las medicinas que hay que disolver en agua. Son como un polvito, como una granulación, como vienen granulados, y nos dice que agreguemos agua a esa mezcla. Entonces agregamos agua, agitamos y todavía, aparte de que no se han mezclado todo, quedan esos puntitos, ¿no? De la medicina. Y a eso se le denomina suspensión. No sé si tal vez si tienen la idea que mencionó. Sí, licenciada, por lo general es en los jarabes que mandan para los niños, Eso, la Arturito. suspensión oral. Eso en suspensión, ¿no? Viene como menciono estas granulaciones, debemos agregar agua, agitamos y de ahí ya se forma en este caso el medicamento. Y queda pues esos puntitos todavía de granulaciones porque no se disuelven del todo, ¿no? Sino que son así, o sea, ya es así como esa mezcla que mencionamos de las suspensiones. Obviamente, como menciono, se debe agitar antes de ser administradas y de esa forma se asegura la distribución uniforme del sólido en el líquido y la dosificación apropiada, obviamente, del medicamento en los pacientes. Y pues en este tipo de preparaciones, cuando se deja la mezcla por varios minutos en reposo, se observa, ¿no? Que la parte sólida se sedimenta. ¿Qué quiere decir esto de que se sedimenta? Pues se va a la parte de abajo, ¿no? Todo nuestro polvito, se puede decir, se va a la parte de abajo. Después, otra vez hay que agitarla para lograr la mayor homogeneidad posible y así obviamente dar el medicamento, como mencionar ahorita, a los bebés, ¿no? Que es un ejemplo súper claro eh, de las suspensiones. Y pues existen otros tipos también, aparte de las suspensiones, que se les denomina dispersiones.
que también se asocian a nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cuando salimos en las mañanas o en las noches, nosotros observamos la niebla, ¿no? Esta estructura también constituye un tipo de sistema disperso, que se denomina dispersión, en este caso, ¿no? Pues otro tipo de estas estructuras o mezclas químicas con las que nos relacionamos son también las soluciones. Por ejemplo, los refrescos, la leche, los jugos, los helados también se encuentran entre nuestras dispersiones. Y pues esto en cuanto a los sistemas dispersos, ¿no? Recuerden que estas mezclas se pueden encontrar en diferentes estados de agregación, sin importar la naturaleza. A pesar de ello, pues también existen diferencias notables entre estas estructuras, las cuales permiten su reagrupamiento en función de una clasificación que se base fundamentalmente en el contexto de las dimensiones de las partículas que componen estos sistemas. Es por ello, pues, que se puede decir que se ha creado una clasificación según el tamaño de las partículas y de la fase interna, que vamos a ver. Como menciono, según el tamaño de las partículas de la fase interna. Los sistemas dispersos se clasifican pues en soluciones o disoluciones, en coloides, en dispersiones finas y en dispersiones macroscópicas o gruesas, en este caso, ¿no? Hablando de soluciones o disoluciones, ya mencionábamos que estos sistemas son completamente homogéneos. ¿Qué quería decir homogéneos? ¿Quién recuerda? ¿Qué quería decir homogéneos? Que se disuelven completamente. Muy bien, Arturito. Entonces, en cuanto a las soluciones o disoluciones, es un sistema homogéneo. Muy bien. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que es un sistema en el que se disuelve completamente el soluto. Ejemplos, pues teníamos el agua y el azúcar. Coloco en el vaso agua, coloco azúcar, revuelvo y se disuelve completamente el azúcar. Eso es sistema homogéneo. Las partículas, en este caso dispersas, son moléculas o iones y su tamaño es menor a 0,001 micrómetros. 0,001 micrómetros. En este caso, pues, al ser tan pequeñitos, no son visibles ni siquiera contra el ultramicroscopio. Son demasiado pequeñitos que no se logra ver ni con el hipermicroscopio, ¿no? Los coloides, en cambio, pues se encuentran entre los sistemas heterogéneos y homogéneos. Recuerden que los coloides decía que en este caso, pues nuestros coloides no son ni líquidos ni sólidos. Ejemplo, teníamos a la mayonesa, teníamos a la crema sólida, la mantequilla, la jalea, la gelatina, los coloides, ¿no? Y pues estos coloides se puede decir que se encuentran, como menciono, entre los sistemas heterogéneos y homogéneos, porque no son ni sólidos ni líquidos, ¿no? Y el medio disperso es visible, en este caso ya se logra ver con el ultramicroscopio, ya se logra ver con el ultramicroscopio, ¿no? Y se puede decir que tenemos un tamaño de partículas, en este caso, de 0,01 micrómetros, menos un cero, ¿no? En este caso, en cuanto a nuestros coloides, de 0,01 o de 0,01. A ver, voy a escribirles. Nuestras partículas, nuestro tamaño en cuanto a los coloides es de 0,01 a 0,01, ay, a 0,1 a 0,1 micrómetros. Así se representa en este caso los micrómetros como una U, pero más larguita, con los chuntos ahí. Ese se le denomina micrómetros. La U, así, con la M. Espérenme. La U, ay, U y la M, así. Micrómetros. Esta es la U, pero más asentado, como sus churitos. La U, micrómetros, ¿no? Ya. Y en cuanto a las dispersiones finas, en cambio, son sistemas heterogéneos, son sistemas heterogéneos.
Son sistemas heterogéneos y estos sí son visibles al microscopio. Al ser sistemas heterogéneos, son visibles al microscopio, ¿no? Porque se ven las partículas. Y estas partículas son de 0,1 micrómetros a 50 micrómetros. Nuestras partículas son de 0,1 micrómetros a 50 micrómetros. Nuestras dispersiones finas, como menciono, son sistemas heterogéneos visibles al microscopio. Las partículas de la fase dispersa tienen dimensiones de 0,1 y 50 micrómetros. Hablando ahora de las dispersiones macroscópicas, se puede decir que igual son sistemas heterogéneos y las partículas dispersas se distinguen a simple vista y son mayores a 50 micrómetros. Por ejemplo, aquí en las dispersiones macroscópicas entraría la mezcla entre agua y harina. Se ve a simple vista que es un sistema heterogéneo. Y obviamente las partículas son mayores a 50 micrómetros, porque se ve a simple vista. No necesitamos de un microscopio para ver las partículas, sino pues se las ve a simple vista. Como menciono en las dispersiones macroscópicas, entraría nuestro ejemplo de, de, de las, del agua con la harina, de la mezcla del agua y la harina, ¿no? Entraría estos dos. Listo. Hasta aquí tal vez preguntas, dudas. No, licenciada. Y Arturo. Listo. Entonces hemos visto, hemos hablado de qué? De sistemas dispersos. Los sistemas dispersos tienen dos fases. El medio o fase dispersante, que es la fase externa, y la fase dispersa, que es la fase interna. En la clasificación tenemos tres tipos. Las disoluciones o soluciones, que son homogéneas, los coloides, que están entre homogéneas y heterogéneas, y las suspensiones, que son completamente heterogéneas. Las suspensiones. Listo. Mencionaba en cuanto a ejemplos a la medicina, ejemplos de suspensiones, de coloides y de disoluciones. Mencionábamos estos tres en cuanto a ejemplos en la vida cotidiana, en la medicina. Mencionaba que según la fase interna, que en este caso pues es la fase interna o la fase del soluto, la fase dispersa, que también mencionábamos, recuerden, la fase interna es la fase dispersa. Según la fase interna, nosotros clasificamos al tamaño de las partículas. Entonces, soluciones y disoluciones tienen un tamaño de 0,001 micrómetros, los cuales no se pueden ver ni siquiera con el ultramicroscopio. Los coloides, en este caso, ya son un poco más visibles al ultramicroscopio. Las dispersiones finas, pues ya se ven en el microscopio. Y las dispersiones macroscópicas ya se logran ver a simple vista, no hace falta de microscopio, ¿no? Porque ya se ven. Recuerden que son mayores a 50 micrómetros, son súper grandes, ¿no? Y hasta aquí hemos visto. Ahora vamos con la clasificación según el estado de agregación de los componentes. Recuerden, la clasificación anterior era según el tamaño de la partícula en este caso. Y ahora vamos a ver la clasificación según el estado de agregación de los componentes, los cuales pues tenemos, si es estado líquido y sólido, pues se puede decir que tenemos ejemplo como el agua de mar, el azúcar en agua en una solución, los jugos, la maicena, el agua, gelatina en agua fría, que son como coloides, y arena y agua es como la suspensión. Recuerden, la fase dispersante, que es la fase mayor, se puede decir que es el solvente, que es en donde se va a diluir, en este caso pues es líquido. Y la fase dispersa, que es lo que se va a diluir sólido, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? Recuerden, líquido, en este caso pues el agua, que sería la fase dispersante, y la fase dispersa sería
pues la arena que tiene el agua de mar, ¿no? O también pues el sólido, en este caso sería la sal que tiene el agua de mar. No sé si tal vez si me entienden en esto de fase dispersante y fase dispersa, o para hacer un poquito más de ejemplos, porque sí es medio confuso hasta entenderle bien, ¿no? Entonces, fase dispersante, que puede ser en este caso, pues es lo mayor en lo que yo voy a disolver las cosas. Por ejemplo, la fase dispersante, como menciono, puede ser el agua. Recuerden que la fase dispersante es en lo que yo voy a disolver, ¿qué cosa? Mi fase dispersa. Que en este caso, pues pongamos el azúcar, ¿ya? Para tener Licenciada, este ejemplo. ¿Sí? disculpe la leche, o sea, todo lo que es líquido se puede ser. En la fase dispersante, sí, todo lo que es líquido, sólido y gas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Gracias, licenciada. Ya con gusto, Rosemary. Ya, en la fase dispersante me dice que si yo uno un líquido con un sólido, me va a dar estos ejemplos. Pero yo quiero mencionarles cuál es la fase dispersante y cuál es la fase dispersa para que entiendan un poquito mejor y de ahí vayamos mejor entendiendo los ejemplos, ¿no? Entonces, la fase dispersante me dice que es líquido. Entonces, pues, obviamente, un líquido puede ser el agua. Y la fase dispersa, que es en lo que yo voy a disolver en la fase dispersante. Entonces, pongamos de ejemplo el azúcar. El azúcar es la fase dispersante y el agua es la fase, ay, el azúcar es la fase dispersa y el agua es la fase dispersante. Entonces, el azúcar yo disuelvo en el agua. Por eso menciono que la fase dispersante es la mayor, la cantidad mayor que yo tengo. ¿Entendido tal vez un poquito más ahí? Sí, licenciada. Por ejemplo, la fase dispersante sería cuando uno diluye chocolate en el agua o el café instantáneo, diga. Eso, muy bien. Por ejemplo, el café sería la fase dispersante o la fase dispersa. ¿Cuál de las dos sería el café? El café sería la fase Dispersa. dispersa. Eso, muy bien. El café sería la fase dispersa, que es la cantidad, o sea, como decir el poquito, la cantidad es poquito. Y la fase dispersante, en cambio, la cantidad es mayor, la cantidad es mucho, porque necesita que sea mayor para disolver el poquito. La líquida, claro, Eso ya, ahí, listo. Entonces, hasta ahí todo claro, ya, ahí sí ya me van a entender un poquito mejor ya todos los ejemplos. Listo. Entonces voy a borrar. Ya. Entonces ya mencionábamos, ¿no? La fase dispersante es la cantidad mayor, que en este caso, pues un líquido, el agua. La fase dispersa es la cantidad menor que yo voy a disolver en el agua. Pues, ejemplos, tenemos el agua de mar, como menciono, el agua es cantidad súper mayor que la sal, ¿no? Que tiene el agua de mar. Azúcar en agua, también, un ejemplo. Ay, ya, azúcar en agua, otro ejemplo. En este caso, pues un ejemplo de solución. Los jugos también necesito obviamente de líquido, en este caso agua, para colocar la fase dispersa que puede ser mora, frutilla, cualquiera, ¿no? Para hacer jugos. Maicena con agua igual, gelatina en agua fría igual, puede decirse que es ejemplo de un coloide, y arena con agua igual, que puede ser un ejemplo de una suspensión que ya vimos, ¿no? Ya vimos cuando es una solución o disolución, ya vimos cuando es un coloide y ya vimos cuando es una suspensión. Ya tenemos la idea, ¿no? Recuerden que solución es cuando es completamente homogéneo. Maicena, en este caso con agua, es ejemplo de suspensión, ¿no? Y arena con agua también ejemplo de suspensión. Gelatina en agua fría es un ejemplo de coloide que mencionábamos, pues que no es ni sólido, que digo, no es Licenciada, ni homogéneo ni heterogéneo. Por ejemplo, los coloides que son que una parte sí se disuelve, se puede decir, y la otra no, porque la gelatina hay veces en la que sí se disuelve un poco, pero el otro queda todavía ahí pegado en el vaso. Entonces, ese es un ejemplo de coloide, ¿no? Como menciono, no es ni homogéneo Disculpe, ni heterogéneo. ¿Sí?
Una pregunta, ¿y cuando a la leche le cogen y le ponen ese líquido para que se corte y se haga queso? Igual Le ponen coloide, una pastilla para que como que se corte para hacer el queso. igual coloide porque no es ni homogéneo ni heterogéneo. Ajá, Gracias, Lisa. ya con gusto, Rosemary. Listo. Entonces, pues eso cuanto en líquido y sólido. Ahora, si mi fase dispersa es líquida y mi fase dispersante igual, ay, al revés, si mi fase dispersante es líquida y si mi fase dispersa también es líquida, ejemplos, pues tenemos al agua y a la leche, al agua y al alcohol, al aceite y al agua, que es una emulsión, que ya vamos a ver más adelante, las emulsiones, que son otro tipo de sistemas dispersos. Nuestras emulsiones, que ya vamos a ver más adelantito. Pero en cambio eso ya es parte de los coloides, las emulsiones, ¿no? Listo. En cuanto a líquido y gas, recuerden, la fase dispersante es líquida y la fase dispersa es gas. Entonces, ¿qué podemos mencionar como ejemplos? Las gaseosas, el rompope, qué rico, el rompope. ¿Sí han comido rompope? La Muy espumilla rico. también, eso sí, todos creo yo que hemos comido, ¿no? Aquí Espumilla. en Quito hay unos señores que se llaman poncheros, creo que venden el ponche. Ah, sí, rico, sí, sí. La espumilla, la cerveza también es un ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono o cualquier otro gas disuelto en agua. En este caso, pues disuelto en agua que puede ser en ríos, en mares, en lagos, que es como esa espumita que ustedes ven justo en la superficie, ¿no? Eso es la combinación de un líquido con un gas también. Ahora vamos con sólido, la fase dispersante sólido, la fase dispersa sólido. Un gran ejemplo, el cemento, en este caso, ¿no? La fase dispersante, pues, es sólido y la fase dispersa también sólido. Ahora, en un sólido con un líquido, pues tenemos en este caso a la masa formada por una porción de harina más agua. Un sólido con un líquido. Un sólido con un gas, pues lava, los gases radioactivos en rocas y el suelo. La lava es, como menciono, fase dispersante y gas. Obviamente de los volcanes, ¿no? El lava. Tal vez vayan a decir el lava de los platos. No, 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 ese no. Sino la lava de los volcanes. El gas de la fase dispersante y el sólido en la fase dispersa, pues tenemos en este caso al aire más el polvo, que sería en este caso pues la formación del humo, ¿no? De un humito ahí de aire y polvo. El gas más el líquido, pues el vapor de agua, que vendría a ser la neblina, y de gas y gas, pues el aire. Recuerden que estábamos viendo ejemplos de sistemas dispersos según el estado de agregación, que en este caso puede ser sólido, líquido y gas. Según la unión de estos dos elementos, pues formamos muchos ejemplos, ¿no? Con todo esto. Y ahora vamos a ver a los coloides y la clasificación que tienen. Recuerden que los coloides no son sólidos ni líquidos, no son homogéneos ni heterogéneos los coloides, ¿no? En este caso, los coloides no son ni homogéneos ni heterogéneos. Recuerden que los homogéneos son las soluciones o disoluciones y los heterogéneos son las suspensiones. Y los coloides están en medio, no son ni homogéneos ni heterogéneos. Y los coloides se pueden clasificar en sol, en gel, en emulsión, en aerosol y en espuma. Repito, los coloides se pueden clasificar en sol, en gel, en emulsión, en aerosol y en espuma. Listo. Al hablar de sol, en este caso, que es el nombre del coloide que toma, pues se puede decir que este coloide puede ser líquido o puede ser sólido. La fase dispersante, que ya sabemos que es la fase mayor, será líquida. Y la fase dispersa, que ya sabemos que es en menor cantidad, va a ser un sólido, como es el caso de las pinturas y de la leche de magnesia. Recuerden, menciono los coloides sol, pues
tiene una fase dispersante líquida y una fase dispersa sólida, como la pintura en este caso o la leche de magnesia, en cuanto al sol. Vamos ahora en cuanto al gel. En cuanto al gel, pues la fase dispersante es un sólido y la fase dispersa es un líquido, como la gelatina y la jalea, ¿no? Que forman en este caso uno, la fase dispersante que es un sólido, que sería la gelatina, con la fase dispersa que sería el agua, y formo, en este caso, pues la jalea, la gelatina, que se le denomina un coloide gel. Emulsión, que es otro coloide, pues este coloide es líquido en la fase dispersa y en la fase dispersante. Y en la fase dispersa es líquido igual, o sea, líquido, líquido. Por ejemplo, en la leche, en la mayonesa, que es un ejemplo, ¿no? Y tenemos finalmente el aerosol y la espuma, dos de ellos. Ejemplos de gel, ¿cuál más puede ser? Un ejemplo de gel. El gel, pues menciono que se une en este caso, pues se une en la fase dispersante sólida y la fase dispersa es líquida. ¿Cuál otro puede ser con ejemplo de gel? Licenciada, ese que nos ponemos en las manos, ese gel. Tal vez, Desinfectante. tal vez el flan. Sí, ese que es como alcohol y que se pone uno en las manos, es un gel. Ya, pero ese sería, no sería gel. Porque recuerden que el gel mencionamos que la fase dispersante es sólida y la fase dispersa es líquida. Entonces el Ah, alcohol es fase líquida y se une pues con el gel se une pues con el adicionamos a este componente geloso, entonces los dos serían líquidos, que sería emulsión, el gel, Sí, desinfectante. tal vez puede ser el flan. Nelsito, el flan, muy bien. El flan sí es gel. El flan sí es gel. De ahí como nos dice Rosemary, el desinfectante ese sería una emulsión, porque la fase dispersa y la fase dispersante son líquidos. mm. Ok. Ajá. Guiémonos no por el nombre, no de la clasificación, sino más, sino por cómo está la fase dispersa y la fase dispersante. Según ello, ahí sí ya nos guiamos mejor, ¿no? De ahí, en cuanto al sol, mencionamos que la fase dispersante será líquida y la fase dispersa un sólido. Que recuerden que este coloide puede ser líquido o sólido, el cual puede ser, dice las pinturas, puede ser también un ejemplo, pues el agua y el café, un coloide, ¿no? Que tiene fase dispersante líquida y fase dispersa sólida. Ya, listo. Bueno, ahora vamos con el aerosol y la espuma. El aerosol también es un coloide, pero en este caso es un coloide gaseoso, donde la fase dispersante es gaseoso y la fase dispersa puede ser un líquido o puede ser un sólido. Ejemplo, pues tenemos a la niebla, tal cual como tenemos en la fotito la niebla, o puede ser las nubes. Ahí tendríamos el otro. La fase dispersante, pues es sólida, ¿no? En las nubes. Y la fase dispersa, no, la fase dispersante es gaseosa, que en este caso, pues en las nubes se junta con la fase dispersa, que es sólida. Y la niebla, pues se junta con la fase dispersa, que es líquida. Y ahí forma la niebla, ¿no? Y las nubes, pues sólido. Y espuma, en este caso, pues es un coloide donde la fase dispersante puede ser líquida o puede ser gaseosa. La fase dispersante puede ser líquida o puede ser gaseosa. Y la fase dispersa es gaseosa. Por ejemplo, la crema batida, un ejemplo de espuma. Aquí pues también entraría la espumilla, ¿no? Y también el, ¿cuál era que nos dijo Rosemary? El, El gel.
¿Cuál? Desinfectante. Ah, no, el ponche, el ponche. Eso, el ponche. Ahí entraría el ponche también, ¿no? Como un ejemplo de espuma. De ahí Nelsito nos decía. Análisis. Ya, Nelsito. Listo. Entonces, claro, hasta aquí. Recuerden que hemos visto los sistemas dispersos, ya sabemos cuál es la fase dispersa, ya sabemos cuál es la fase dispersante. Recuerden, fase dispersante mayor, fase dispersa menor. Tenemos tres clasificaciones. Tenemos a las disoluciones o soluciones, tenemos a los coloides y a las suspensiones, en los cuales las soluciones son completamente homogéneos, los coloides están en medio, no sabemos pues si son heterogéneos, si son homogéneos, pues están en la mitad nuestros coloides. Y ya vimos ahorita la clasificación, ¿no? Que tienen los coloides, sol, gel, emulsión, aerosol, espuma y ¿qué más? Ah, ya, y las suspensiones que mencionábamos que no son completamente heterogéneas porque no se logran compactar del todo, ¿no? Nuestras eh, suspensiones. Vimos clasificación en cuanto al tamaño de las partículas de la fase interna, que es la fase dispersa, y también vimos las clasificaciones en cuanto al estado de agregación. Recuerden que decíamos que puede ser sólido, líquido o gas. Listo. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, alguna duda. Por mi parte, no, licenciada. Ya, Arturi. Mi parte. Listo. Está bien. Listo, todo claro entonces, ¿no? Tengo a 17. Listo. Licen, buenas noches. Disculpe una pregunta. Sí, dime, dale. ¿Hasta cuándo están habilitados los exámenes? Que no he tenido tiempo, por eso pregunto. Ay, no lo sé, Darwin. No sé si